cumplen 2 años del gobierno del presidente López Obrador el día de hoy y con ese motivo va a rendir uno de sus informes trimestrales en Palacio Nacional. También por esa razón no hay conferencia mañanera, pero vamos a hacer el análisis de lo que han sido estos 2 años de gobierno. Primero en el aspecto económico, y por eso le agradezco mucho a nuestro colega, compañero y amigo José Yuste, economista, columnista del periódico Excelsior, que nos acompaña esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues creo que es importante el corte de caja, querido Pepe. Estamos pues a casi 35% del tiempo del periodo de este gobierno. ¿Cómo o qué es lo que valdría la pena subrayar en cuanto al desempeño económico de la actual administración? Sí, gracias, Pascal. Creo que hay dos cuestiones que subrayar. Una, que es un gobierno que, a diferencia de los otros gobiernos de izquierda que hemos visto en América Latina, sí se ha preocupado por mantener la estabilidad. Y vaya, incluso la disciplina fiscal, un postulado neoliberal, lo ha mantenido a rajatabla al tema de ser austeridad, prácticamente. En ese sentido, bueno, pues se ha mantenido la estabilidad. Hoy en día tenemos bajas tasas de interés, la inflación está controlada, no hay un gran problema de deuda. Eso sí hay que reconocerlo, Pascal. El otro aspecto también positivo que hay que reconocer es la apertura económica, la apertura comercial. Para el presidente López Obrador y para la Cuarta Transformación es curioso, pero sí, en Estados Unidos se ve el principal motor de crecimiento que tenemos, las exportaciones que hacemos para allá. Por eso toda la preocupación para reafirmar y luego firmar otra vez el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC. Eso por el lado de la estabilidad, Pascal. Eso está bien. El gran reto y el gran problema es el crecimiento. El riesgo es ser un sexenio perdido en crecimiento. El riesgo es que realmente tenemos una crisis de empleo que no se puede salir de ella. Realmente tenemos muchos desempleos y con baja calidad, mucho en la economía informal. Y el reto de todo esto es que con desempleo y desde luego con un bajo crecimiento, la pobreza está creciendo. Este año, ya con la pobreza laboral que mide el Coneval, bueno, pues hay más de 10 millones de pobres. 10 millones de personas han ido a la pobreza realmente este año. Así que esos son claramente los retos. Bueno, el presidente durante la campaña electoral, me acuerdo específicamente del día, el 21 de marzo de 2018, frente al hemiciclo a Juárez, dijo que un propósito de su gobierno y una diferencia respecto de los gobiernos anteriores sería pues crecer a una tasa promedio de 4% anual, con crecimiento de 6% al final del gobierno. Esto es algo que pues está pendiente porque el primer año fue negativo, Pepe, 0.3%, y este segundo año, pues si nos atenemos a los pronósticos, pues será de cuando menos menos 8%. Fíjate que el problema del crecimiento es que no ha dado con la fórmula. Fue una gran crítica que hizo el presidente López Obrador, bien lo comentabas, tanto en campaña, después lo ha hecho muchas veces ya como gobierno, de que se crecía muy poco en los sexenios pasados, en la etapa neoliberal, pero él ha crecido menos, incluso antes de la pandemia. No solo fue culpa de la pandemia, él ya en su primer año de gobierno, en efecto, no hubo crecimiento, más bien hubo decrecimiento. En 2019 caímos 0.3%. ¿Cómo crecer, Pascal? El gran reto ahí es que requieres a la inversión privada, pero no requieres estos anuncios como el que vimos ayer. Requieres más bien dar una política de certeza, dar reglas claras realmente para que haya inversión. En cambio, lo que hemos visto es que pues al empresario más bien lo manejas como el empresario rico, el empresario pudiente, el empresario que no necesita de ningún apoyo, y en esta crisis, bueno, pues no supo diferenciar. Hay empresarios grandes, en efecto, que pueden sobrevivir en la crisis, pero la pequeña y mediana empresa la está pasando muy mal y está quebrando. Eso es donde requerimos para crecer. La inversión privada es el principal motor que tenemos y bueno, pues no lo estamos logrando. Y el otro motor, Pascal, muy claramente para crecer es el consumo, y sin empleo, pues no tenemos buen consumo. Bueno, en diferentes países del mundo, Pepe, con motivo de la pandemia y la contracción económica asociada a ella, se pusieron en marcha políticas contracíclicas. No fue el caso de México. Este 8 o 9% negativo que estamos viendo para este año, ¿pudo haber sido otra historia con medidas de corte contracíclico? Fíjate que no en este año, pero sí muy claramente sí para el siguiente año y lo que vendría. El gran problema es que con las medidas de corte contracíclico
sí pudiste haber hecho que no tuvieras la crisis de empleo que tenemos, sí pudiste haber evitado pues la quiebra de pequeñas y medianas empresas, sí pudiste haber evitado quizá también la quiebra de aerolíneas que estamos viendo claramente que no están quebrando solo porque dicen que no van a quebrar, pero ya prácticamente una de ellas está quebrada. Sí pudimos haber visto eso, vaya, la caída sí va a tener porque cerraste a la economía. Para reactivarte y hacia adelante pudiste haberlo hecho mucho mejor. La medida de corte contracíclico, aquí vimos un gobierno más bien con poca visión, muy limitado, y pudo haber hecho cuestión contracíclica. Le dio miedo endeudarse, pero una deuda era una deuda realmente moderada, pudo haberse hecho. ¿A favor de quién? Pues de la población de menores ingresos en una crisis de empleo y desde luego de la pequeña empresa. Ayer decía el presidente que pues estamos ya saliendo de esta situación y que para el primer trimestre del próximo año estaremos en el mismo punto donde estábamos antes de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? No, Pascal, va a ser prácticamente imposible. Retrocedimos. El tamaño de hueco que nos dejó esta crisis, este confinamiento económico, fue regresar al 2014. Ese es el tamaño de la economía que tenemos, la que teníamos en el 2014. Y para regresar, vamos a tener que estar creciendo a esos ritmos del 3-2%. Apenas en el 2024 regresaremos al tamaño de economía que teníamos cuando tomó las riendas el presidente López Obrador. Es decir, el gran riesgo del presidente López Obrador es tener un sexenio perdido en crecimiento. Es decir, que no se logre, pues ya no digamos el 4% anual, sino el 0%, que estemos en 2024 al final de su gobierno exactamente en el punto en el que tomó el mando. Exactamente, con 0% de crecimiento no crece la economía, pero sí crecen, obviamente, la población que entra a trabajar, entonces va a haber más desempleo, sí no crecen las oportunidades, no hubo oportunidades, va a haber más pobreza. Ese es el problema de no crecer. La verdad es que la política de crecimiento se ha desestimado, pero la verdad es que es la parte clave para poder distribuir mejor y generar empleo. Pepe, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, muy amable. Pascal, muy buen día, muchas gracias. Gracias. José Yuste es economista, columnista del periódico Excelsior. Usted lo puede leer su columna en la sección Dinero del periódico de La Vida Nacional.